Iniciamos con 1 de Pedro capítulo 4. Recordemos lo que hemos estado viendo acerca del apóstol Pedro. Su mensaje principal es aprender a tener una certeza en este mundo a pesar de los sufrimientos que hay. ¿Cuál es la certeza que tenemos? Que tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el llamamiento de Pedro. Nos está llamando a aprender a sufrir de una manera digna del Evangelio de Dios. Y hay personas que sufren. Hay veces que vemos el cristianismo como, pues un lugar donde vamos a sufrir, vamos a batallar. Y el simple hecho de ver eso, muchos dicen, mejor no le entro, yo mejor quiero vivir en el mundo. Pero realmente, si somos sinceros, hay muchos aspectos y muchas áreas, e incluso profesiones y trabajos en los cuales uno sabe de entrada que va a sufrir, pero tiene la mente puesta en la recompensa tardía y no la recompensa inmediata, ¿no? Por eso soportan y aguantan. Las personas que luego viajan mucho por cuestiones de trabajo y que están mucho tiempo fuera, o las personas que tienen años estudiando, 10, 15 años estudiando y luego estudiando una especialidad y luego subespecialidad y más cosas. ¿Por qué hacen todo eso? Porque saben que habrá una recompensa al final. Es decir, sufren un tiempo porque saben que al final las cosas irán mejor, y con nosotros como cristianos también. El hecho de ser cristiano y que la Biblia nos diga que vamos a sufrir o que van a criticarnos, pues eso no debería ser motivo para salirnos del camino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una certeza futura en el reino de Dios. Ahora, lo que vamos a ver aquí, lo que Pedro nos ha estado diciendo es aprender a sufrir y dando testimonio de Cristo. En el capítulo 2 nos dice que somos llamados para hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, lo que vemos aquí, en el capítulo 3, lo que aprendíamos era acerca del matrimonio, si se acuerdan. Pedro inicia hablando acerca del matrimonio y de cómo deberíamos de vivir como hombres y mujeres en el matrimonio. Eso lo vimos al inicio del capítulo 3. Y luego Pedro continuó hablando acerca de sufrir haciendo el bien. Decía que vamos a sufrir de cualquier manera, pero si sufrimos haciendo la voluntad de Dios, pues entonces eso es mejor. Si la voluntad de Dios, dice en el versículo 17, tengo en otra versión, dice, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y ese fue el último mensaje que dimos, que Cristo murió por nuestros pecados y somos llamados a ser cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Ser un seguidor de Jesús y ser un seguidor en todas las áreas, no solamente en las áreas bonitas y agradables, sino también en el hecho de sufrir padecimientos y críticas como lo sufrió Cristo Jesús. Si vamos conectando todo, Pedro dice, sufran porque Cristo sufrió, soporten porque Cristo soportó. Eso lo hemos visto aquí. Capítulo 4. Iniciamos. Y hablemos entonces de las razones para vivir de una forma digna en un mundo injusto. Hay personas que pueden decir tal vez, bueno, ¿para qué vivir de forma agradable? ¿Para qué vivir de una forma más moral o mejor si como quiera voy a ser criticado? ¿Para qué vivir de esa forma si como quiera van a hablar mal de mí? ¿Para qué hacer eso si incluso si yo soy más manso, la gente se va a aprovechar y entonces nos van a calumniar más o a hacer más feo, ¿no? Y aquí la Biblia nos dice que debemos de armarnos de pensamientos para vivir bien, vivir de una forma digna en un mundo injusto. Versículo 1. Y de nuevo pone el ejemplo de Cristo Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Principalmente se refiere a Jesús. Él padeció en la carne. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Terminó con el pecado. Ya no podemos nosotros pagar nuestros pecados porque Cristo ya los pagó en lugar nuestro. Pero también lo que aquí Pedro está hablando es decir, las personas que sufrieron y que murieron, como decimos, no sé si ustedes han estado en sepelios cristianos, que a veces la gente dice, él ya ganó, o sea, él ya ganó la batalla. Y no la batalla de su salvación, sino la batalla contra el pecado aquí en este mundo, el sufrimiento y la tristeza y las carencias y las crisis. Y se dice, esa persona ya ganó. ¿Por qué? Porque él ya no está sufriendo aquí con nosotros. Y Pedro dice aquí entonces, si vemos al final del versículo 1, quien ha padecido en la carne o quien ha sufrido en la carne, terminó con el pecado. Esa persona, aquella persona que ha sufrido y que murió,
ya no tiene más que luchar ni que batallar contra el pecado. Pero me llama la atención cómo lo dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en su cuerpo, vosotros también, ustedes también, ¿qué tenemos que hacer? Armarnos del mismo pensamiento. Y por eso el subtítulo sería Ármate de pensamientos. O el título sería ese. Cristo padeció para terminar con el pecado. Y eso lo vimos la semana pasada, antepasada, 1 Pedro 3:18, que dice, Cristo padeció para llevarnos, ¿a quién? En el 3:18, ahí lo dice, y lo vimos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa fue la razón por la cual Cristo sufrió y murió, para llevarnos a Dios. Los que no creen en Cristo dicen, Él solamente nos dejó un ejemplo de cómo sufrir, de cómo soportar, de cómo ser un mártir, de cómo luchar por tus ideas y que nadie te quite tus ideas que tienes hasta la muerte. Es lo que dicen los que no creen en la salvación. Dicen que es un buen ejemplo nada más. Pero sí es un buen ejemplo y no solamente eso, sino que Él sufrió, dice aquí, el justo por los injustos, y su sufrimiento tuvo un propósito, para llevarnos a Dios. Y aquí vemos, Cristo terminó con el pecado. Cristo padeció para terminar con el pecado, para que nosotros ya no tuviéramos que ir a dar cuentas delante de Dios por nuestros pecados, porque ya hubo alguien, Cristo Jesús, que da cuenta en lugar nuestro. Y nosotros vamos a agradecer, no vamos a decir, bueno, pues entonces como ya me perdonó mis pecados, pues el muerto al pozo, perdón, y el muerto en Cristo al gozo también, porque pues va a la presencia de Dios, ¿no? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Entonces, no se trata de eso tampoco, ¿verdad? Se trata de vivir agradecido, Señor, gracias porque ya perdonaste mi deuda, mis pecados, tú terminaste con eso que estaba en contra de mí y delante de Dios, que es el pecado. Cristo ha padecido para nosotros. Pero también lo que Pedro quiere decir, o lo que él está tratando de decirle a la gente, es decir, ya no estén ustedes, si ustedes mueren, ya no van a batallar con el pecado. Pero recuerden que hay dos tipos de muerte. A los que estamos viendo el discipulado, que estamos viendo ya las últimas lecciones, la corona de la vida es para los que mueren en Cristo. Y las personas que mueren físicamente ya la tienen. Pero las personas que cada día dicen, yo no quiero vivir para el pecado y yo renuncio a mi vida para seguir a Dios, eso es morir a mí también, es morir a mí mismo. Recuerden lo que dijo Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el tomar la cruz, ¿para qué tomaban la cruz los que iban a ser crucificados? Para morir. La cruz no es como a veces la gente dice, esta es la cruz que tengo que cargar, y a veces voltean a ver a su marido, a su esposo, a su esposa, o a sus hijos, o a sus suegros, o no sé, es la cruz que tengo que cargar, como es el sufrimiento. Bueno, pero la cruz no era algo solamente que cargabas y ya, y te lastimaba, era lo que tú cargabas para ir a morir. Y es lo que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces el pecado, pues cada vez más tendrá menos influencia. No dejaremos de ser pecadores, pero cada vez tendrá menos poder sobre nosotros. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo lo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces él está diciendo que él ya no vive para sí mismo. Y a eso es a lo que se refiere Pedro. Están sufriendo, ármense del pensamiento de Cristo. ¿Cuál pensamiento? Él sufrió hasta la muerte, Él dejó de vivir para sí mismo y vivió para el reino de Dios. Nosotros también, armémonos de ese pensamiento. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Es decir, cumplir este pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Es difícil? Sí es difícil. Porque aunque el viejo hombre, dice en Romanos 6, ya fue sepultado juntamente con Cristo. Yo tengo un amigo que, bueno, ahorita es pastor, pero cuando él lo decía no era pastor y tenía mucha razón. Dice, mi viejo hombre ya está muerto, ya está crucificado, pero es muy fácil revivirlo. Es muy fácil, nada más háganle algo y revive el viejo hombre. Y pues sí, tiene razón, ya está muerto, ya no deberíamos de vivir para eso, pero es difícil.
Por eso necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, armarnos del mismo pensamiento. En segundo lugar, versículo 2, 1 Pedro 4:2. Vean cómo dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En otra versión dice: para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. El segundo pensamiento, ¿cuál es? El segundo pensamiento es mejor vivir conforme a la voluntad de Dios que conforme a mis deseos carnales que tengo. Hay dos pensamientos. Número uno, sufrir porque Cristo sufrió. Si yo soy llamado a ser como Cristo, pues a veces también nos tocará sufrir. Algunos sufren de una forma y otros de otra. Segundo, porque es mejor vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos de mi cuerpo. De cualquier forma vamos a sufrir, pero es mejor hacerlo, como dice aquí, conforme a la voluntad de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. En otra versión dice pasiones humanas, sino ¿cómo? Sino conforme a la voluntad de Dios. Y hay un pensamiento que me encontré en esta semana. Cuando Dios nos salvó, ocurrió algo. Y si no ha ocurrido eso en nuestra vida es porque no hemos sido salvos. Así yo, tal vez muy enfáticamente puedo decirlo. No lo digo así como un dogma tal cual, pero es sospechoso. Sospechosa la salvación de o cuestionable la salvación de una persona que diga: Dios me ha salvado, pero yo no quiero cumplir su voluntad. Yo quiero vivir igual como antes, pero que Dios me salve. Y recuerden, la salvación no es por las buenas obras, no es así como nos salvamos. Pero cuando Dios nos salva, de hecho en los profetas profetizaron eso, Dios les da un corazón nuevo para que cumplan su mandamiento. Si la persona dice: yo creí, yo oré y le pedí, pero yo no quiero cumplir la voluntad de Dios, yo quiero vivir mi propia vida y no quiero que nadie me diga qué hacer, ni quiero leer la Biblia, ni quiero conocer nada de eso, pero Dios me salvó porque oré en el 1900 tal, o en el 2000, ya me escuché muy viejo, ¿eh? En el 2000 y tantos, yo oré y hice esa oración, pero no ha cambiado mi corazón, pues es cuestionable. Creo que esto lo cantamos, ¿no? Él vino a mi vida, un día muy especial, cambió mi corazón. Cuando Dios nos salva, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Y esa nueva criatura es una criatura que ahora quiere servir a Dios y seguir a Dios. Cuando Dios nos salvó, ocurrió un cambio en nosotros. Pasamos de agradarnos a nosotros mismos para desear ahora, no solamente agradarnos a nosotros mismos, sino ahora querer agradar a Dios. Y no se trata de, siempre vas a querer agradar a Dios. No, siempre habrá esa lucha. Pablo mismo lo decía: yo quiero agradar a Dios, pero también hay una ley en mí. Ese cuerpo, esa carne y corazón que quiere también agradarme a mí mismo, y quiero hacer los deseos de la carne, pero también quiero hacer los deseos de Dios. Es la lucha que les decía hace unos momentos, ¿verdad? Pero aquel que no lucha y que dice: Dios me salvó porque oré y no me ha cambiado nada, no es así. Yo no estoy diciendo que tenemos que ganarnos la salvación. La salvación no se gana, es un regalo de Dios. Pero cuando lo recibimos, no solamente recibimos el regalo, recibimos también el cambio de corazón que Dios hace en nosotros. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque en tu naturaleza vas a querer agradarte a ti mismo solamente. Eso es lo que vemos en el versículo 2. ¿Cuál es el segundo pensamiento entonces? Ya no vivir conforme a mis propios deseos, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nuestro pensamiento es eso, yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios, vamos a vencer en este mundo. Cuando la gente empieza a decirnos: ¿y tú para qué vives así? Si como quiera te hacen así, si como quiera te van a defraudar, si como quiera te van a fallar, como quiera te van a engañar, como quiera te van a maltratar, ¿qué caso tiene que tú sigas viviendo una forma respetable? Bueno, porque Cristo lo hizo. Y en segundo lugar, porque no estoy para cumplir mis deseos, sino los deseos, la voluntad de Dios. Ese es el segundo. Número 3, 1 Pedro 4, 3 y 4. 1 Pedro 4, 3 y 4. Lo leo, dice: baste ya el tiempo,
O sea, basta ya, ya basta, dicen otras versiones, ¿verdad? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Se oye palabras muy domingueras, ¿verdad? Y estamos precisamente en domingo. Y hay personas que luego no saben lo que es concupiscencia. Aquí nos habla de eso, ¿no? Basta ya el tiempo, andando en lascivias, concupiscencias. Y hace poco una persona me dijo, en una reunión de oración había una mujer que no sabía lo que era y decía, Señor, danos más concupiscencia, decía ella. Es como decirle, Señor, dame más deseo para pecar. Eso es de concupiscencia, ¿no? Pero le preguntaron, no, pero pues suena bonito. Pues suena bonito, pero no es algo bonito, ¿no? ¿Y cuál es el tercer pensamiento? El tercer pensamiento es, ¿por qué vivir de una forma digna? Porque ya lo pasado, ya me sonaron, ¿ya lo pasado? No me interesa, ya olvidé. Eso sí se la saben, pero si ahorita les digo un versículo, eso no me lo dicen. Porque ya lo pasado, iba a poner eso, pero dije, no, me va a escuchar. Ya lo pasado quedó atrás. Es el hecho de decir, bueno, yo ya no vivo para eso. Es lo que Pablo dice en Romanos 6, considérense muertos al pecado. Es decir, ahí está la oportunidad de pecar. ¿Yo para qué vivo? ¿Vivo para esto o vivo para Dios? Ya lo pasado quedó atrás. Es lo que dice aquí. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Vamos a ver otro pasaje. Ahorita vemos Hebreos, pero quiero verlo con otro, en otra versión. En la nueva versión internacional, creo que es la que tengo aquí. Y ahí está escrito, para que nos quede más claro, porque luego no queda tan claro cuando lo leemos en la Reina Valera, y es que yo no sabía que decía eso. Bueno, pues vean lo que dice. Dice, pues ya basta, ¿sí?, con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, eso es lo que dice. ¿Qué es desenfreno? Imagínense, un carro que no tenga frenos y va de bajada, y va en curva y cargado y todo y sin frenos. No hay quien lo detenga, hay gente que así anda, vive así, sin nada que los detenga. Basta ya el tiempo de haber hecho eso, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Vean todo eso. ¿Qué es lo que dice Pedro? Ya basta de eso, ya no estamos viviendo para eso. A ellos les parece extraño, o sea, a esas personas que andan haciendo eso, les parece extraño que ustedes ya no los sigan en sus excesos de inmoralidad. ¿Y por eso qué hacen? Los insultan. Ay, hermanito, aleluya, ¿verdad? Y a uno que luego está apenas empezando en el camino de Dios, le dicen, ay, ya llegó el pastor, como si fuera la gran ofensa. Ya llegó, ahí viene, cálmense porque ya llegó el pastor, ya llegó, ya tense quietos. Pero de forma burlona, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la Biblia? A esas personas les parece extraño que ustedes no sigan en esos excesos. Les parece extraño que no anden en desenfreno, en pasiones, en borracheras, orgías, parrandas, idolatrías. Ya te pegan, ¿verdad? Te regañan, te lavaron el cerebro. Y aquí a nadie le vamos a poner así como una regla, pero sí debemos de ser dirigidos por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Algo curioso es que a la gente le extraña que vivamos así. Le extraña que no hagamos las cosas que ellos hacen. A la gente se les hace extraño que ya no vivamos así, pero no se les hace extraño que las personas destruyan sus vidas. No se les hace extraño que las personas destruyan sus familias, sus matrimonios, que estafen y que vivan desenfrenadamente. ¿De qué se burla la gente hoy? Ay, ¿a poco ya te vas a tu casa? Es viernes, acaban de pagar, vámonos, órale. Y ¿a poco eres niño de casa? No, mira, vamos acá con unas personas, ¿verdad? Unas amigas que te voy a presentar. Pues sí, así es el mundo así es. Así es el mundo. Se les hace extraño eso, que llevamos así, pero no se les hace extraño decirle, sí, vamos. Que alguien tenga 2, 3 mujeres que despilfarre el dinero en vicios. Aquí si Dani quiere comentar algo, ¿no? Bueno, para enriquecer la predicación, digo. Si alguien quiere vivir de esa forma, no se les hace extraño que la gente viva así. Que pasamos por los parques que son para niños y huele a marihuana y
Ya nadie se les hace extraño. Ándale, entra. No, ahí están fumando, pues déjalos. No se nos hace extraño. Lo que se nos hace extraño es ver a un joven que diga, no quiero fumar marihuana. Qué raro. Todos fuman, todos hacen esto. ¿Por qué tú no? Eso al mundo se le hace raro, se le hace extraño. ¿Y por eso qué? Insultan. Se les hace raro que un hombre se guarde para una sola mujer. Eso es muy raro. Incluso ya en este tiempo ya hasta es raro también que una mujer se guarde para un solo hombre. El mundo ya es un cochinero, así. Perdón la expresión de la palabra. Eso es. Y cada vez hay más barbaridades que luego... Hace tiempo una mujer decía, yo este año voy a tener 365 relaciones sexuales con diferentes hombres, uno cada día. ¿Y el mundo qué hace? Le aplaude. Bravo, qué bueno. Pero cuando alguien diga, incluso hace unos días pasó una muchacha que dijo, yo me guardo para mi esposo y a mí me gusta hacerle comer a mi esposo, yo me deleito haciendo eso. Y el mundo se burlaba de ella. Oye, qué tonta eres tú. Eso es lo que el mundo ahora habla. Y Pedro dice, pues ya basta. Eso le agrada a ellos, que sigan en eso. Nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios. Ya no vivimos para eso. Ya me fui adelante. En Hebreos 12, lo citamos la vez anterior, dice, por lo tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube de testigos, despojémonos del peso y despojémonos del pecado que nos asedia, que nos está lastimando, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puesta la mirada o fijemos la mirada en Jesús. Él soportó la cruz y menospreció la vergüenza que significaba. Sigamos a Jesús en esto. Primera de Pedro 4, estamos en el versículo 3, ya leímos el 3. Creo que no es necesario que definamos lo que es el desenfreno, bueno, ya dije algo. Las pasiones, cualquier deseo pecaminoso que tengamos, la borrachera, pues, pero eso no implica solamente borrachera en cuanto al alcohol, es cualquier tipo de intoxicación. Entonces ahí alguien puede decir, pues aquí ni siquiera dice drogas, no menciona drogas ni marihuana ni nada. Yo puedo entrarle a eso porque aquí no dice, pero está hablando de intoxicación. Entonces, no lo dice, pero es algo obvio. Y por eso Pablo dice en Gálatas 5, y cosas semejantes a estas. O sea, él ya también se la libró, agarró parejo, ¿verdad? Orgías, creo que tampoco es necesario que se explique, pues son fiestas sexuales, swinger y esas cosas que están de moda, ¿verdad? Y vamos a cambiar de pareja y vamos a esas tonterías que hace la gente. Parrandas, pues fiestas. Y no significa que no vamos a ir a ninguna fiesta, tampoco seamos santurrones. Oye, ya no voy a ninguna fiesta, me invitan a un cumpleaños, ya no voy, a una boda tampoco, y a 15 años tampoco, porque yo soy cristiano. No, Jesús convivía con publicanos y pecadores, pero Él no hacía lo mismo y sabía hasta dónde también. Idolatrías abominables, exceso de inmoralidad. Versículo 4 dice, a eso les parece cosa extraña que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, y como dice en otra versión, y los insultan. Versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El cuarto pensamiento es, entonces, que debemos de soportar que los ultrajadores al fin de cuentas darán cuenta a Dios. Valga la redundancia, al fin de cuentas dará cuentas a Dios. Al final, ellos darán cuenta a Dios. Ellos ultrajan y critican y dicen, bueno, ellos, dice el versículo 5, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En otras palabras, no tenemos que hacer justicia por nuestras propias manos. Es decir, me la hizo, pues se la regreso. Y doble para que se calme. Ellos darán cuenta a Dios. En Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Algún día Dios sí dará justicia. Porque a veces la gente dice, pues que hay mucha injusticia. Por ejemplo, en estos días, no sé si se enteraron, creo que fue el miércoles, el mismo día que también sucedió lo de la Ciudad de México, en Iztapalapa. En Estados Unidos asesinaron a un hombre, creo que era senador, me parece, o algo. Aparte era un activista que él defendía la vida conservadora. En otras palabras, él defendía a la familia,
el matrimonio, los hijos, defendía lo más conservador. Y entonces el mundo empezó a criticarle. Y al fin de cuentas, ¿qué hicieron? Lo mataron, así, tal cual, a sangre fría, en una universidad en Estados Unidos, en Utah. Le estaban haciendo preguntas incluso de su fe, tiempo antes, y él dijo, Jesucristo es el Salvador. Él estaba hablando de Jesús y después habló de sus ideas conservadoras en un país. Es algo curioso y algo irónico que en su playera decía libertad. Se está hablando de la libertad. Él también tiene libertad de decir lo que piensa. Y justo cuando estaba hablando, lo mataron por defender sus ideas. Y alguien puede decir, qué injusto es el mundo. Y sí, es algo injusto, porque a los que quieren hablar de sus ideas nuevas, no digas nada, no, cállate, pero cuando alguien dice, yo defiendo el matrimonio, defiendo la familia, y la gente va a querer callarnos, va a decir, no, es que eso es algo retrógrada, es algo viejo, es algo de antes. Y fue lo que hicieron con este hombre. Pero lo que tenemos esperanza es que habrá justicia de parte de Dios. Y dice en Hebreos que es algo, dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Hay que tener cuidado también con eso. Y no se trata de tener miedo a Dios, pero sí entender que Dios es justo. Versículo 6, con eso terminamos. Dice versículo 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y Pedro otra vez habla de un versículo medio confuso, no está tan confuso como los pasados, pero también Pedro ha de ser como uno de nosotros, que luego decimos una cosa y lo decimos muy enredado, ¿verdad? Y no te entiendo, explícamelo de nuevo, pero pues él lo escribió, ya no lo puede volver a explicar. Por eso se predicó el mensaje de las buenas noticias también a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos, en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe el espíritu. En otras versiones dice, se les ha predicado el Evangelio a los que ahora están muertos. Es decir, Pedro ha estado hablando desde el versículo 1, si se acuerdan, que ha habido cristianos, personas que por haber vivido en Cristo, ya terminaron con el pecado, ya terminaron su lucha en este mundo, ya murieron. Y aquí en el versículo 6 retoma la idea, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. No cuando estaban muertos, sino cuando estaban vivos. Se les predicó el Evangelio y ahora están muertos. ¿Por qué fueron muertos? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Recordemos el contexto, porque si no vemos el contexto vamos a meter una doctrina rara que es de predicar a los muertos, a los que están muertos, y ir a predicarles el Evangelio, que no es lo que la Biblia enseña. Recordemos el contexto. Pedro está hablándole a personas que habían sido expulsados, a los que estaban en el exterior, a los expatriados, dice, en el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, Bitinia, porque había existido y empezado la persecución donde empezaron a matar cristianos por causa de su fe. Y Pedro está diciendo, a ellos que están muertos se les predicó el Evangelio. Y de acuerdo a criterios humanos, se hizo justicia, o sea, lo mataron. Pero realmente están vivos delante de Dios, para que vivan según Dios. En otras palabras, el cuarto pensamiento es, porque tenemos la vida eterna. Por esa razón, ese es otro pensamiento que tenemos que armar y decir, aunque en este mundo sufra, aunque en este mundo me critiquen, aunque en este mundo me insulten, mi esperanza no está en este mundo, mi esperanza está en la gloria. Un comentarista dice, Pedro considera el caso de creyentes fallecidos, ya sea de muerte natural o violenta, a quienes fue predicado el Evangelio, es decir, salvos, y cuya muerte corporal del cuerpo prematura era, en opinión de hombres, era una muerte bien merecida, o sea, lo mataron porque lo merecían, como a este hombre que les dije, Charlie Kirk se llamaba. Sin embargo, su muerte corporal, en lugar de disminuir su vitalidad espiritual, ¿qué era lo que hacía? La purificaba y aumentaba, es decir, moría, pero ya terminó con el pecado, y es lo que Pedro dice, hermanos. En otras palabras, pues, lo que les quiero es, van a sufrir, incluso si los matan por cuestiones de su fe, tienen la vida eterna. O sea, es mejor estar allá.
Y es a lo que Pedro, a fin de cuentas, si sabemos la historia, él murió crucificado a causa de su fe. Y la historia dice que cuando fue crucificado, primero hicieron presenciar la muerte de su esposa. Y ahí, mira, ¿cómo vamos a matar a su esposa? Y que cuando iba la mujer ahí, Pedro le dice, recuerda al Señor, recuerda a Jesús, o sea, no te rajes como decimos allá en el norte, no te eches para atrás. Recuerda a Jesús que murió también así. Y cuando le tocó su turno, después de haber visto, creo que eso fue muy difícil, visto cómo mataron a su esposa, él dijo, a mí no me crucifiquen como a mi Señor. Y a él lo crucificaron de cabeza. Porque él dijo, yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Ah, bueno, pues de cabeza. Y así lo crucificaron. Él puso el ejemplo. Dios creo que lo estaba preparando para esto. Su muerte fue de bendición para otros. Vean lo que dice la NTV, que es lo que les quería decir. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Y hasta aquí terminamos. Pensemos, hermanos, entonces, ¿cuál es el pensamiento que tenemos que tener para vivir de una forma digna en un mundo injusto? Porque el mundo es injusto y nos va a decir, ¿para qué haces eso? Bueno, porque Cristo padeció, porque Cristo lo hizo. En segundo lugar, porque es mejor vivir conforme a la voluntad de Dios. En tercer lugar, porque ya lo pasado ya quedó atrás. Yo ya no vivo para eso. Porque Dios juzgará a las personas si llegan a hacer eso, a los que critican, calumnian, e incluso a los que matan a los que tienen esas ideas. En otros países están matando a gente cristiana. Y número 5, porque tenemos la vida eterna. Y eso es mucho mejor que este mundo. Vamos a ponernos en pie para terminar con una oración. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos porque estamos aquí, Señor, para aprender. Y ayúdanos, Señor, a que cuando haya algún tipo de crítica, calumnia, insulto, chisme o algo en contra de nosotros, Señor, ayúdanos a recordar que vivimos para ti, Señor. Ayúdanos a recordar que es mejor vivir conforme a tu voluntad y no conforme a nuestros deseos pecaminosos. Ayúdanos a recordar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor, que Él soportó la cruz. Señor, ayúdanos a recordar también que tú harás justicia, Padre. Que nosotros ya no vivimos para eso y que tenemos por tu gracia la vida eterna, Señor, para todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree en Cristo. Si hay alguien, Señor, que todavía no cree, que no ha depositado su fe en Jesús como su Salvador, pedimos que tú toques su corazón, Señor, y que reconozca que no puede salvarse a sí mismo o a sí misma, sino que necesita de Jesús, porque Él padeció para llevarnos a ti, Señor. En tu mano nos ponemos, Señor, ayúdanos a vencer, y si estamos débiles, a pedir ayuda, Señor, y a soportarnos, darnos soporte unos a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.